Vamos a continuar con esta serie de sermones que hemos estado dando, esta serie de mensajes que he estado hablando acerca de la historia transformadora. Y hoy vamos a hablar propiamente de un tema medular, central dentro de toda esta historia. Es aquí donde se parte todo, es aquí el punto de inflexión en esta historia de transformación, en la historia de la humanidad. Y vamos a hablar acerca de la redención. Y para ello le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer ahí en el primer capítulo, en el versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y si usted no trae una Biblia por alguna razón, aquí va a estar apareciendo a mis espaldas en la pantalla el pasaje que hemos de estar meditando, que será la base de nuestra meditación en este día. Efesios capítulo 1, versículo 7. Lo voy a leer, dice así en el nombre de Jesús. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos la redención por medio de su sangre. Voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde está y que hablemos un momento con el Señor y le pidamos que Él hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Entreguémosle cualquier cosa que pudiera ser distracción. Digámosle: Señor, hoy quiero que tú me hables y yo quiero entender lo que tú me quieres hablar. Señor, hoy venimos delante de tu presencia agradecidos, porque sabemos que estás en medio de nosotros. Sabemos que tu espíritu se mueve donde quiera que tus hijos se reúnen y te alaban, Señor. Y hoy te damos gracias porque has cumplido una vez más tu promesa. Y queremos pedirte, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu Espíritu, que tu palabra encuentre en la vida de cada uno de nosotros, ya sea que tengamos mucho tiempo en el Evangelio o que apenas sea la primera vez que venimos a una iglesia, que hoy tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, que podamos entender lo que tú quieres hablarnos y que pueda eso producir en nosotros una nueva convicción, una nueva forma de ver la vida y que nos lleve a pensar con respecto a nosotros y a nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo, Señor. Amén. No sé si me tengan listo el video.
Ese rumor al que esta historia se refiere es precisamente la historia de la que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Una historia que poca gente conoce y que las que lo conocen de manera velada, de manera poco oscura, y que ha hecho que el mensaje del Evangelio se vuelva poco impactante o se vuelva poco productivo o significativo para el corazón de las personas. Cuando lo hemos reducido solamente a el pecado, a la cruz, al cielo y al infierno, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, la historia de la cruz no tiene mayor relevancia para la gente, y hay quienes no entienden y no reconocen la necesidad que tienen de aceptar en sus vidas la obra de la cruz. Por eso es importante que entendamos esta historia completa, que veamos toda la historia de la salvación o la historia transformadora desde el principio. Y para quienes no han podido estar en las otras celebraciones, en las otras sesiones en las que hemos estado hablando, quiero resumirlo lo más rápido que pueda para tratar de ponernos todos en la misma línea, tratar de ponernos todos en la misma historia. Y es importante porque hoy vamos a hablar del tema medular, del centro de la historia. Es aquí la parte más importante de la historia de la transformación, la redención. Y hemos venido hablando de esta historia de la humanidad y debemos de aceptar, los que lo hemos estado viendo, que la historia del mundo no es un conjunto de muchas historias distintas, diferentes, según cada cultura, según cada lugar, sino que la historia de la humanidad es una sola, solo que cada quien la ha visto desde una perspectiva diferente. Pero hay una sola historia del mundo y de la humanidad que lo habita. Dios creó al mundo. Dios creó todas las cosas. Veíamos la primera semana que Dios creó todo lo visible y lo invisible, todo lo que podemos ver y aún aquello que no podemos ver, pero que rige al mundo. Todo fue creado por Dios perfecto, en equilibrio y con un propósito. Y cuando hubo creado todas las cosas, visibles e invisibles, Dios creó al hombre. Dios nos creó a nosotros, a cada uno de los que hoy estamos aquí y de los que habitan o han habitado el planeta. Dios nos hizo a su imagen y nos dio su identidad. Nos hizo distintos al resto de la creación, con capacidades muy distintas, muy diferentes, mayores se pudiera decir a los del resto de la creación. La capacidad de amar, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, de crear, de desarrollar las cosas. Nos dio la virtud de relacionarnos directamente con Él. Nos hizo para que viviéramos en una relación directa, continua, íntima, a través de la capacidad de amar que puso solamente en nosotros los humanos. Podíamos estar frente a frente con Él, en plena intimidad, en plena cercanía. Y a partir de esa relación con Dios, podíamos entablar relaciones saludables con el resto de la creación, con el resto de las personas, porque de Él recibimos el amor con el cual podemos amar plenamente a los demás. Nos hizo para estar en comunión directa con Él, para que pudiéramos verlo cara a cara, para regocijarnos en Él, para tener una relación íntima con Dios. Pero también nos hizo para relacionarnos con el mundo a nuestro alrededor. Nos hizo para gobernar sobre toda la creación que Él había hecho con sus propias manos. Ustedes gobiernen y sojuzguen sobre la creación, nos mandó. A través del raciocinio, de la capacidad de decisión, de la capacidad de hacer florecer todo lo creado, de hacer desarrollarse todo lo creado y de crear cosas nuevas, de hacer cosas extraordinarias. Puso en nosotros esa semilla de eternidad, su propia esencia, la capacidad de darle vida a cosas nuevas, a cosas diferentes, a través de lo que Él ya había creado. Pero sobre todo, nos dio eternidad. Su intención era que viviéramos para siempre.
La muerte no era parte del itinerario divino. Cuando Él nos hizo, cuando Él nos formó, nos hizo para ser eternos. Y que lo hiciéramos de manera plena. Que nuestra vida fuera completa, que nuestra vida fuera plena, sin que nada, absolutamente nada, nos hiciera falta. Y hasta ese punto, hasta ese momento, la historia se antojaba extraordinaria, la historia parecía maravillosa, todo marchaba viento en popa, pero algo salió mal. El pecado entró en la escena de esta historia y nosotros nos rendimos ante la tentación de hacer las cosas a nuestra propia manera. Y nos desviamos del propósito perfecto de Dios. Nos desviamos del plan perfecto de Dios para nuestra vida. En busca de la satisfacción inmediata. No esperamos a que el plan de Dios se cumpliera de esa manera, sino que buscamos encontrar la felicidad a través de nuestros propios medios. Nos salimos del camino. Y la historia se desbarató. Esta historia que venía formándose de manera maravillosa. Un mundo creado en estado perfecto, un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que podía ver su rostro directamente y que había sido hecho para gobernar las obras de las manos de Dios, cayó en pecado, cayó en el engaño de poder hacer las cosas a través de sus propios medios y falló al objetivo y cayó en pecado. Desde allí todo se malogró. El pecado, en primer lugar, nos separó de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, empezamos a morir lentamente mientras nos alejábamos del dador de la vida. Perdimos nuestra identidad. Esa identidad propia que Dios nos había dado como hijos suyos, como creación directa suya, como reflejo de su gloria, se perdió. Perdimos nuestra identidad. Como seres hechos a su imagen, a su semejanza, nuestra capacidad de amarle abierta y libremente se vio minada por la vergüenza de nuestro error. Ya no pudimos entrar y amarle, ya no pudimos estar cerca de él y verlo cara a cara, porque ahora había algo que ocultar. Ahora había algo que teníamos que esconder, nuestra vergüenza y el temor, el miedo de presentarnos delante de Él, sucios y expuestos como habíamos quedado después de haber sido avergonzados por el pecado. Pero no solo eso, también perdimos el gobierno de la creación. La tierra entera nos desconoció desde ese momento y nos empezó a producir cardos y espinas. Y nos empezó a hacer sufrir para poder llevar el alimento a nuestra casa. Lo que antes trabajaba por sí solo a nuestro favor, la tierra que antes producía de lo mejor a nuestro favor, ahora nos hace trabajar arduamente para apenas alcanzar a sobrevivir. Y la semilla del pecado, sembrada profundamente en nuestro corazón humano, llenó de maldición todo lo que toca. Maldita será la tierra por tu causa. Esa fue la sentencia. Y entonces comenzó a desarrollarse toda la historia de lo que ahora estamos viviendo: pobreza, enfermedad, muerte, guerras, diferencias, la lucha de los sexos que hablábamos el domingo pasado, el hombre, la mujer tratando de dominar al hombre y el hombre dominándola a través de la sujeción obligatoria y el uso de la fuerza y la degradación. Pero lo más triste de todo es que perdimos la eternidad. Nuestros días se volvieron una cuenta regresiva a partir de ese día. Ya no era en ascenso. El ser humano ya no contaba los días hacia adelante. Desde que el pecado entró en nuestra vida y nosotros se lo permitimos, comenzamos a contar nuestros días en retroceso. Y la vida del hombre es así: un tiempo limitado, un tiempo corto, para algunos más corto que para otros. Perdimos de vista lo eterno, perdimos de vista lo que permanece realmente para siempre y nos volvimos esclavos de lo pasajero, condenados a no encontrar jamás la felicidad y nunca sentirnos verdaderamente satisfechos. Todo eso
mientras llega el día de regresar al polvo del cual fuimos tomados. Y que nuestra alma se presente ante el juez justo y ser sentenciados a la muerte eterna. En eso se volvió todo. Todo lo que Dios creó perfecto, todo lo que Dios hizo maravilloso, eterno, todo lo que Dios hizo para florecer comenzó a marchitarse porque nosotros tomamos la decisión de seguir nuestro propio camino. Lo que Dios creó perfecto y en orden se destruyó con el pecado y nos dejó sin esperanza. Pero Dios no se quedaría con los brazos cruzados. Desde el mismo momento en que el hombre cayó en su pecado, desde el mismo momento en que el hombre rompió el orden perfecto en que Dios había hecho las cosas, el Señor puso en marcha un plan para recuperarlo todo. Y de eso es que vamos a hablar hoy, del plan de la recuperación. Cómo Dios está luchando por recuperar la creación. Dios no se quedó de brazos cruzados y dijo, pues ni modo, el hombre ya cometió pecado, se alejó de mi propósito, quiso vivir a su manera, pues ahora aguanten y defiéndanse como puedan. Quisieron la muerte, entonces mueran. No, desde el mismo momento, el gran amor de Dios por su creación, el gran amor de Dios por el ser creado a su imagen y a su semejanza, puso en marcha un plan para recuperarlo todo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y el capítulo 3 era el que hablábamos el domingo pasado, fue en el que estuvimos manejándonos, que habla sobre la caída del hombre. Y entre medio de todo lo que hablábamos se encuentra este pasaje, una sentencia sobre la serpiente que había iniciado el engaño, en el que habían caído los seres humanos y que nos habían robado la eternidad. Y Dios le hace una sentencia que enmarca el inicio de un plan que Dios ya había ideado para rescatarnos. Génesis 3 capítulo 15 dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y cuando Dios le da esta sentencia a Satanás, está hablando de todo ese plan. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su descendencia y tu descendencia. Y esto nos habla de la historia que vendía detrás, los descendientes del pecado, los descendientes de la serpiente, aquellos que viven para el pecado, aquellos que no buscan la voluntad de Dios, los que descienden del pecado. Pero Dios levantaría una simiente, Dios levantaría una descendencia de aquellos que siempre buscaron a Dios, de aquellos que siempre han querido estar cerca de Él y recuperar el favor de Dios en sus vidas. Y iba a haber una lucha, y toda la historia de la humanidad está enmarcada dentro de esa lucha de descendencia. La descendencia del pecado, la descendencia de aquellos que buscan lo malo, y la descendencia de aquellos que desde el principio comenzaron a buscar a Dios. Y de esa descendencia se levantaría una simiente, de esa descendencia se levantaría uno que heriría a la serpiente en la cabeza, que le asestaría un golpe mortal, aunque para ello tuviera que ser herido en el talón. La parte débil, una parte de debilidad que puede desequilibrar el cuerpo entero, pero era necesario hacerlo así. Era necesario exponer el talón para que con ese talón pudiera ser herida la serpiente de manera mortal en la cabeza. El plan consistía en recuperar toda la creación, empezando por el ser humano. Pero no sería sencillo, ya que había sido nuestra propia decisión entregar el control de nuestra vida al pecado. Nosotros mismos decidimos entregar nuestra voluntad. La libertad completa en la que Dios nos había creado se convirtió en esclavitud cuando nosotros incidimos en el pecado, cuando nosotros entramos al pecado, le rendimos nuestra vida. Y esta historia de Adán y de Eva y del pecado no es una historia singular, es la historia de todos nosotros. Tal vez pudiéramos tratar de echarle la culpa, y le decía el domingo pasado
echarle la culpa a Adán y echarle la culpa a Eva por la situación en la que estamos ahora, pero es la historia de nuestra propia vida. Nosotros mismos voluntariamente entregamos nuestra voluntad al pecado y perdimos la libertad en la que Dios nos había creado. Y hay quienes creen que son libres. El problema es que viven en la esclavitud más peligrosa que hay, la esclavitud virtual. En una libertad aparente. Yo soy libre, a mí nadie me dice qué hacer. ¿Estás seguro? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer o no. ¿Estás seguro de eso? ¿Realmente eres completamente libre? La palabra del Señor dice que no. Dice que todo aquel que hace pecado se convierte en esclavo. Juan capítulo 8 versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto les digo. Y cuando Jesús decía de cierto, era una verdad afirmada y confirmada. No había lugar a dudas, no había que ponerlo en tela de juicio. Era una verdad absoluta, completa, innegable. Y dice: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién dice? ¿Quién es el que comete el pecado? Todos. Todo aquel que comete pecado. Nadie se salva. Todo aquel que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. El viernes compartía con los jóvenes de aquí de la iglesia y les decía: nunca debes de creerte tan inteligente como para burlar el sistema del pecado. Nadie debe sentirse inteligente y creer que su pecado no va a tener consecuencias. No importa qué tan bien escondido estés, no importa qué tanto te ocultes para que no te vea el pastor o para que no te vean los demás o para que no te vea nadie. Siempre pagaremos las consecuencias de nuestro pecado, porque el pecado en sí mismo nos esclaviza. Y cuando el pecado nos esclaviza, nos quita la libertad que Dios nos dio para tomar decisiones. Un hombre llamado Agustín de Hipona dijo que el hombre pecador solamente tiene libertad para pecar, no tiene libertad para otra cosa. Cuando el pecado te aprisiona, te hace creer que eres libre, pero eres solamente libre para pecar. Siempre y cuando hagas cosas que desagraden a Dios, entonces eres libre para hacerlo. No hay limitaciones. Puedes denigrar tu vida al máximo. Puedes irte hasta lo más profundo del pecado y nada ni nadie te va a detener de eso. Eres libre para pecar, pero solamente eres libre para eso. Recordaba las palabras de una persona que una vez hablaba conmigo y me decía: pastor, ¿por qué será que se me hace tan difícil hacer cosas buenas? Batallo, lucho, pero en cambio el pecado se me da con una facilidad. Es facilito, no batallo. Aunque me quiera negar, a veces se me presenta allí, se me pone enfrente. Porque el hombre que vive en pecado es esclavo del pecado y su libertad consiste solamente en pecar y pecar y alejarse cada vez más de la voluntad y de la presencia de Dios, para matarte cada día más, porque el enemigo eso es lo que busca, que cada día te entierres más en el pecado y vayas más profundo, porque entre más lejos estés de Dios, más cerca estarás de ser destruido. El pecado te esclaviza y nos hizo esclavos y nos quitó la capacidad de decidir hacer lo bueno. Aquí solamente hay una sola decisión. El Señor nos puso delante de nosotros la única decisión que podemos tomar en la vida, y de eso se determina todo lo demás. Lo demás no lo decidimos, lo demás viene solo. Él dijo: he aquí yo pongo delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Si tú decides caminar por el camino de la muerte, hay muchas vertientes, hay muchas cosas y hay muchas maneras. Hay gente que se ve más mal, hay gente que se ve más o menos, pero sigue siendo el camino de la muerte. El final seguirá siendo el mismo, aunque te parezca un camino bueno. Aunque tú digas: no, yo soy una buena persona, yo hago cosas buenas, no soy tan malo como otros. Pero dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final sigue siendo el mismo: la muerte. Cuando el pecado te esclaviza, no te deja otra opción. No te permite ser libre para tomar la verdadera decisión importante que hay en la vida, el camino de la vida
o el camino de la muerte. Y ahí en fuera te deja decidir lo que tú quieras. Peca como tú quieras, en la cantidad que tú quieras, embárrate cuanto quieras, húndete lo que quieras. Eso no me importa. Lo importante es que sigas por el camino de la muerte. Pero nos quita la libertad para cambiar de camino. El pecado nos aprisiona y nos quita la libertad para tomar la decisión más importante. Era necesario recuperar esa libertad para que el hombre tuviera de nuevo la oportunidad de decidir. Porque cuando el hombre cayó en pecado perdió esa posibilidad. Necesitaba recuperarse la libertad, el entendimiento de decir, caray, debe haber otro tipo de vida, debe haber otra forma de hacer las cosas para poder decidir nuevamente. Estar en la misma disyuntiva que al principio, cuando el Señor nos creó, cuando nos hizo libres y nos dijo, escoge tú el camino de la vida o el camino de la muerte. Era necesario volver a ponernos en la disyuntiva y que pudiéramos volver a tomar la decisión, y esta vez, con la mejor de las intenciones, tomar la decisión correcta. El problema era el precio que se debía de pagar. Es decir, regresarnos al principio para volver a decidir no era tarea sencilla. No, ya habíamos hecho toda una serie de pactos. El pecado nos había enredado con Satanás y nos había enredado con la muerte de una manera profunda y legal. Ese era el peor de los problemas, que era un amarre legal. No era como que para desdeñarlo, para decir, eso no existe. No, existe, porque Satanás utilizó la misma ley de Dios para hacernos caer en el pecado. Nos hizo desobedecer a su ley y luego nos acusó con la misma ley de Dios. Y ahora había que recuperar. Tenía que usarse la vía legal y el precio a pagar no era sencillo. Porque la ley de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es decir, que para resarcir el pecado, para pagar el precio de nuestra condenación, era necesario entregar una vida, pero no cualquier vida, sino una que no tuviera pecado, una vida que fuera perfecta y pura, cosa que sobre la tierra no existía, cosa que sobre esta tierra no había. La Biblia dice que la vida de todo ser está en su sangre. Y la sangre es el símbolo de la vida de los seres. Por eso era necesario que hubiera derramamiento de sangre para que el pecado fuera perdonado y que el dominio de Satanás sobre el hombre fuera quebrado definitivamente. Era de esa manera la única forma de poder redimirnos. Ahora, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención significa salvar, rescatar, comprar algo a precio o recuperar algo que se había perdido, que se había hipotecado, que se había empeñado, algo que se debía y se recupera, pagando el precio del rescate, de la salvación. Cada una de estas palabras, sinónimos de la redención, es lo que se aplica a nuestra vida. Es lo que Jesús hizo por nosotros al redimirnos. Nos salvó. Estábamos perdidos. Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos salvó. Pagó el rescate por nosotros. Pagó con su propia vida para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Nos compró, dice la palabra. Fuimos comprados a precio de sangre. El único precio que podía pagarse por nuestra vida, por nuestra eternidad, por recuperar al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de amarlo, de volver a estar en su presencia. Para eso era necesario pagar con sangre, para poder recuperarnos. Y no solamente a nosotros, sino recuperar todo lo que se había perdido. El domingo pasado hablábamos que el hombre fue solamente la parte inicial de la caída. El hombre cayó, pero con él cayó toda la creación. Todo se perdió, todo se degeneró. Era necesario recuperar todo lo que Dios había creado perfecto. Y estamos en medio de ese proceso. Es en esa parte de la historia en la que nosotros nos encontramos. Pero quiero centrarme en el suceso fundamental
el que llevó a cabo la redención de nuestra vida, el que nos dio la oportunidad de estar otra vez en la disyuntiva de decidir si quiero la vida o quiero la muerte, en el precio que se pagó para que volviéramos a ser libres, no solo para pecar, sino para decidir no hacerlo, para recuperar la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida, el acontecimiento que hizo que recuperemos la posibilidad de gobernar sobre la obra de sus manos. Y me refiero a la obra de la cruz. Por eso el mismo Dios se hizo carne. Él entendió que no había manera que algún ser humano pudiera pagar por el pecado de la humanidad, porque todos pecamos, dice Pablo ahí en la carta a los Romanos, todos pecamos. No hay un solo ser justo sobre la tierra, no hay justo, ni aún uno, dice la palabra. Y Dios se dio cuenta de eso. Dios sabía que el ser humano no era capaz por sus propios medios de alcanzar la redención. Por eso Dios mismo se hizo carne, nació, vivió entre nosotros, pero sin pecado, para cumplir el plan de la recuperación. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No nació perdido, no fue creado perdido, no, se perdió en algún momento y Él venía a buscarlo y a recuperarlo. Jesucristo hizo materializarse la muestra de amor más grande que existe, el amor de Dios para nosotros. Y el clímax de todo esto se llevó a cabo en una cruz. Era la única manera. La justicia de Dios exigía la muerte de alguien perfecto para alcanzar a pagar el rescate de la humanidad entera que había caído. Esa es la redención. Jesús tomando nuestro lugar en la cruz, el lugar que a nosotros nos correspondía. Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, estábamos condenados a la muerte eterna. Pero el amor de Dios se manifiesta a través de la obra de la cruz, tomando nuestro lugar para poder rescatarnos de esa sentencia. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque quiso y porque se le ocurrió. Fue una bonita manera de escribir una bonita historia. No dijo: a ver, ¿qué hago por ellos? Voy a morir. No fue una ocurrencia. Murió por nosotros. Esto quiere decir que la muerte nos correspondía a ti y a mí. No fue una ocurrencia de Dios. La misma palabra nos muestra a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, pidiéndole al Señor, pidiendo al Padre que le quitara de enfrente esa copa si era posible. Y era como decirle: Señor, habrá otra manera. Habrá otra forma de redimir a la humanidad. Porque no era sencillo, no era fácil lo que él iba a tener que enfrentar. No era una ocurrencia, no, era lo que correspondía. Era la única manera, porque nuestro pecado ante la ley de Dios exigía nuestra muerte. Pero en eso consiste el amor de Dios, en que Él murió en nuestro lugar. No murió por causa de nosotros, no, murió en nuestro lugar. Eso significa que Él murió por nosotros. No que lo haya hecho para que nos sintiéramos bien, no que lo haya hecho para tratar de ayudarnos, no, lo hizo porque nosotros teníamos que morir allí. Él murió en la cruz y lo hizo en lugar de nuestra propia vida. Nosotros merecíamos estar allí. Era la consecuencia directa de nuestro pecado. ¿Se acuerda lo que hablamos el domingo pasado? Que les dijo el Señor a la humanidad, a Adán, a Eva: si comen del fruto, de cierto morirán. Esta era la sentencia. Desde el principio Dios lo había dejado marcado. Si comen del fruto, de cierto morirán. Y como todos nosotros comimos del fruto y desobedecimos a la orden directa de Dios, nos hicimos reos de muerte directamente. Pero Él tomó nuestro pecado y lo colocó sobre sí mismo. Nosotros rompimos el orden justo de Dios y nos merecíamos la muerte. El Señor no podía pasarlo por alto, no podía decir: bueno, aquí no pasó nada y empecemos de cero, porque había una ley que debía cumplirse. Si no, Él no quedaría como alguien justo. Y Dios es un ser justo y perfecto.
No podía pasarlo por alto, por mucho que nos amara. Por mucho que nos amara. No podía pasar por alto el pecado. Pero encontró otra solución. Cargar en Él mismo nuestro pecado y dejar reposar sobre nosotros su gracia y su justicia. Isaías capítulo 53 nos narra esto de manera muy bonita, muy vehemente. El versículos 4 al 6 dice: con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Nosotros creemos que fue algo que hizo porque Él quiso. Mucha gente rechaza el sacrificio de Jesús porque dice: bueno, yo no le pedí. Yo no le pedí que muriera por mí, Él murió porque Él quiso. Isaías ya lo estaba vislumbrando, dice: nosotros lo tendremos por azotado, por herido de Dios, que es una cosa suya, que es por su causa. Pero Él, dice, será herido. ¿Por quién? Por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Para que nosotros podamos tener paz con Dios, Él tenía que pagar el castigo, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas. Cada uno tomará su propio camino. Ese es el pecado. Cada uno haciendo sus propias cosas a su propia manera. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. ¿Lo entiendes? ¿Alcanzas a entender lo que Él hizo por ti? Tal vez tú no se lo pediste, pero tu alma lo pedía a gritos. Tal vez tú de tu propia conciencia no le dijiste: Dios, ayúdame, pero Él estaba escuchando el gemido de tu corazón todos los días. Cada vez que estás allí en tu cuarto solo, que te sientes triste, que te sientes sucio, que te sientes indigno, que te sientes infeliz, que nada te sostiene, que nada te sosiega, que nada te satisface, es el grito de tu alma que clama a Dios por ayuda. Tú no se lo pediste directamente, pero tu alma se lo ha pedido todos los días. Lo hizo por ti, porque su amor y su misericordia fueron más grandes que nuestra desobediencia y nuestras ofensas en su contra. Cristo murió y con su muerte pagó el precio de nuestro pecado. En la cruz Él compró tu libertad. Y allí comenzó todo. Comenzó la recuperación. Ahí es donde comienza. Es solamente la primera parte, no, la historia transformadora no termina en la cruz. No comenzó allí. Comenzó desde la creación, pero tampoco termina con la cruz. Allí solamente comenzó la inflexión. Allí fue donde la historia se parte en dos y comienza la recuperación. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, sucedieron muchas cosas, señal de toda la recuperación que esto traería, de toda la reconciliación que eso produciría, y esa transformación inversa desde la creación, cómo se vino degradando, desde la cruz volvería a reconstruirse hasta que un día podamos verla perfecta nuevamente cuando Él vuelva e instaure su reino entre nosotros. Es aquí el punto de inflexión. Porque dice la palabra que Él murió en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día, ¿qué dice? Resucitó de entre los muertos. Y aquí es donde se da el punto de inflexión de la historia. Comienza la recuperación. Ya nada volvería a ser igual. Hasta ese momento la muerte siempre había ganado. Nadie había podido burlar a la muerte hasta ese momento. En esta ocasión no fue así y no volvería a hacerlo jamás. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 22 dice Pablo: pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Él solamente fue el primero. Su resurrección marcó la derrota completa de la muerte sobre todo aquel que crea en Jesús. Él lo dijo: el que crea en mí no morirá eternamente, porque la muerte fue vencida allí en la cruz, y con su resurrección Él le asestó el golpe final a la muerte. Él vino a ser el primero.
la primicia de los que murieron. Dice, porque así como la muerte vino por medio de un hombre, por medio de Adán, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, en el primer hombre creado, por el que entró el pecado, entró la muerte a todos nosotros y todos mueren, dice también en Cristo todos serán vivificados. La historia comienza a correr, pero ahora en inversa. La historia de la destrucción del hombre en la cruz comienza a correr, pero ahora en grado inverso. Y Dios hoy en día, escúchame, hoy en día está trabajando en la obra de la restauración de todas las cosas. Aquí la pregunta interesante es, ¿quieres tú participar de esa restauración? ¿Quieres tú ser parte de esa restauración? Dios te abrió el camino para que tú puedas entrar en esta maravillosa historia que va hacia adelante, hacia la reconstrucción de todo. Es decir, que con su muerte Jesús pagó por el pecado, pagó el rescate por nosotros. Y con el pecado vencido se acabó la esclavitud y las consecuencias del pecado también comenzaron a retroceder. La eternidad fue recuperada y ahora está accesible para todos nosotros. Si hay una persona ahí cerca de ti, voltea y dile, hoy tienes oportunidad de acceder a la eternidad. La eternidad fue liberada para ti. La eternidad fue liberada para ti. Él compró la eternidad nuevamente. Y la vida eterna no es sino la restauración de todo lo que teníamos al principio, como Dios nos había creado, eternos, como Dios nos había hecho, perfectos, en orden, en equilibrio perfecto de Dios. No habla solo de tiempo. Hay quienes dicen eternidad y piensan solamente en un tiempo interminable, pero la eternidad no es solamente en función del tiempo, sino en función de la plenitud, de recuperar nuestro lugar inicial como hijos de Dios que reflejan su imagen y su semejanza en el mundo. Hombres y mujeres capaces de relacionarse con Dios de manera directa, personal, íntima. Una de las cosas que sucedió cuando Jesús murió, y lo comentábamos esta semana, es que el velo del templo, del lugar santísimo, se rasgó por la mitad. Un lugar que estaba reservado solamente para un hombre, el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, que tenía que ir bien purificado o no salía con vida de allí. Un lugar reservado para unos cuantos privilegiados que podían contemplar la gloria de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad y quedó completamente expuesto, como una señal clara para toda la humanidad. Ahora cualquiera que quiera venir en pos de mí es bien recibido. Cualquiera que quiera tener intimidad conmigo, cualquiera que quiera tener otra vez un acercamiento, cualquiera que quiera verme cara a cara nuevamente, es bienvenido a mi casa. Eres bienvenido a la presencia de Dios. Pero esto no fue un acto gratuito, costó toda la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando nos abrió el lugar de su presencia para poder entrar nuevamente en intimidad, podemos otra vez reflejar esa relación que tenemos con Dios hacia todas nuestras relaciones. ¿Y qué significa esto? Que si tu relación en tu matrimonio está destruyéndose, cuando tú entras nuevamente en intimidad con Dios, tienes la oportunidad de reflejar el amor de Cristo hacia tu pareja y de recuperar tu matrimonio. Si tu relación con tus hijos está cayendo, con la relación íntima con Dios tienes la posibilidad de recuperar la relación con tus hijos, y así con todas las relaciones en tu vida, con tu trabajo, con tu salud, con el dinero, con el tiempo, con las demás personas. Dios te da la oportunidad de poder reconstruir completamente todas tus relaciones en tu vida, porque ahora puedes volver a comunicarte directamente con Él. Nos dio libertad.
La libertad que nos brinda la verdad para decidir de manera consciente, saber lo que es verdadero, porque el enemigo se ha encargado de taparte los ojos para que creas que esto que hay aquí en la tierra es lo único que hay y que no tienes más elección, que tienes que aguantarte con esta vida porque esto es lo que hay y no hay solución. Pero cuando tus ojos son abiertos por la verdad del evangelio, te das cuenta que nada de esto estaba en el plan de Dios y que el plan de Dios para bendecir tu vida sigue vigente todavía, y que puedes escoger una vida distinta, que no tienes que vivir así, que no tienes que ser esclavo, que no tienes que sufrir como estás sufriendo, que tienes libertad para escoger una vida diferente. Todo eso sucedió ahí en la cruz. Todo eso sucedió en la redención, para que puedas escoger de manera consciente y no movido por tus apetitos, por tus deseos o por tus esclavitudes. Gente, hombres y mujeres restaurados por la cruz, que gobiernan sobre las cosas creadas y que no son dominados por ninguna cosa en este mundo, capaces de crear cosas nuevas y bendecir todo lo que tocan. ¿Te acuerdas de la sentencia? Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, por el pecado. Pero en la cruz todo eso se revirtió y ahora la promesa es que todo lo que toque en la planta de tus pies será tu heredad, será tu herencia, será de bendición para todas las naciones de la tierra. Una historia de restauración que tuvo su momento importante de inflexión allí en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos muy bien. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por eso, hermano? Nuevas criaturas, es decir, volvemos al principio, volvemos al origen, recién creados. Por eso el Señor le llama a esto el nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, donde todas las cosas se vuelven nuevas. Empezamos nuevamente, una nueva creación, un nuevo universo, una nueva historia para ti y para todos los que están contigo. Jesús murió en la cruz para que tú pudieras empezar de nuevo. No solo en lo espiritual. No, Dios no está interesado solamente en tu espíritu. Dios está interesado en ti, en todas las áreas de tu vida, en todo en lo que tú te mueves, en tu familia, en tu trabajo, en tu dinero, en tu salud, en tus relaciones, en todo lo que piensas, en lo que dices. Dios está interesado en todo y Él quiere hacerlo todo completamente nuevo en todas las áreas de tu vida. Una nueva criatura, creado de nuevo, y con ello iniciar de nuevo todo en la vida. Esa es la obra de la redención. Jesús pagó el precio para que tú pudieras acceder a esta oportunidad. Quiero cerrar esta reflexión con una pregunta. Y tal vez te parezca que la estoy cortando así de tajo, pero es que lo que sigue de ahí es lo que viene el domingo próximo. Así es que si quieres saber cómo acceder a esto, pues necesitas venir, para que veas cómo es que Dios busca que nosotros respondamos. Dios ya hizo su parte, escribió su parte de la historia. Si tú quieres acceder a esta historia de restauración que Dios está trabajando ahora mismo, a que todo vuelva a ser perfecto, necesitas responder al llamado. Y el domingo que viene vamos a hablar de cómo responder, cuál es la respuesta que Dios espera de ti. Pero quiero cerrar esta reflexión con una pregunta que hacerte. Si tuvieras la oportunidad de empezar todo de nuevo, si yo te dijera que tienes la oportunidad de empezar nuevamente todo en tu vida, ¿lo aceptarías? ¿Lo aceptarías? Si hoy tuvieras la oportunidad de decir, vas a empezar de cero, de nuevo, todo, otra vez, tu vida, tus relaciones, tu felicidad, la construcción de tu felicidad, de tu satisfacción, la tienes aquí delante, ¿la aceptarías? Discúlpeme la expresión, pero sería tonto no hacerlo, ¿verdad?
Hoy Dios pone delante de ti la oportunidad de empezar todo de nuevo, porque Él redimió todas las cosas en la cruz. Rescató tu libertad, rescató tu identidad como hijo de Dios, rescató la decisión que puedes tomar, rescató la eternidad para ti. La pregunta es, ¿la quieres? Te voy a pedir que te pongas de pie.